habido plantones ciudadanos a raíz de los peajes en Puente Piedra, ha estado su propio alcalde, también en Ancón, en fin, ha habido toda una movilización relacionada al tema de los peajes. Queremos entender qué está pasando y para eso hemos convocado a un experto en gestión pública, Antonio Álvarez. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando exactamente? Queremos entender, hay un problema de arbitraje, hay un problema de que la gente con total derecho ya no quiere pagar. Si alguien le pregunta, ¿quiere usted pagar?, va a decir que no. Y en el medio, un caso también vinculado a Odebrecht. Aclárenos un poquito el panorama. A ver, sabemos muy bien que había una medida cautelar que ha sido otorgada a nivel de lo que es la jurisdicción del arbitraje, al cual obviamente a nivel constitucional, cuando algunas partes deciden establecer su diferendo en un arbitraje, ese es el área jurisdiccional, o sea, ni siquiera el Poder Judicial puede intervenir. Entonces, en atención a eso es que esta empresa, Rutas de Lima, ha solicitado pues una medida cautelar. Y no solamente eso, sino que también ha prevenido a nivel de Fiscalía de que no se pueda obviamente caer en desmanes, no puede haber usurpación, no puede haber casos de abuso de autoridad. Entonces, esa prevención es contra los que resulten responsables. Y me parece que ahí, obviamente, el alcalde de Lima está un poco atado de manos y también los alcaldes distritales vinculados a esta situación, sobre todo en el peaje de Chillón. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que queda? El alcalde ha dicho que el 29, el 30 de julio iba a tomar posesión de los peajes y hasta ahora no ha habido nada de eso y hasta ahora tampoco se ha pronunciado. Nos vamos dando cuenta entonces que el escenario que se ha planteado respecto a acatar el contrato, digamos que está teniendo su eficacia, al menos en esta etapa, ¿no? Se habla de que va a haber colectivos, van a ser plantones, pero no debería pasar de eso. Hay uno ahorita, en estos momentos. Ahora mismo. No debería pasar solo del plantón, no debería pasar eso porque cuando un Estado como el nuestro celebra convenios internacionales, sobre todo para que a nivel de arbitraje se acaten temas de este tipo, obviamente también hay un compromiso del Estado, ¿no? Y hemos visto también que el ministro de Economía ha salido a respaldar que se va a proteger se va a resguardar lo que es la inversión extranjera, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos ya todo ese escenario y nos vamos dando cuenta pues que hay una especie de limitación, ¿no? Yeah. Ahora, si bien es cierto, tanto el alcalde de Lima como el alcalde de Puente Piedra, Santa Rosa de Ancón, tienen un tema en común, que es obviamente eliminar este peaje. No nos olvidemos también que hay una diferencia política también entre ambos. Y lo estamos viendo hoy día, ¿no? En estos momentos. Pero aquí hay un punto importante. Una cosa es querer y otra poder. El alcalde de Lima, bueno, seguramente de manera muy legítima, quiere eliminar estos peajes porque él considera que han tenido un nacimiento vinculado a la corrupción, en fin. Él no puede hacer eso porque, según lo que estamos entendiendo, esto se tiene que resolver a nivel de una sede arbitral. Por más que a él le parezca legal, legítimo y que medio mundo esté de acuerdo, no puede hacer eso. Efectivamente, y no solamente él, sino también los alcaldes distritales que están involucrados, ¿no? Que, dicho sea de paso, también tienen sus expertos, tienen sus asesores que ya le habrán planteado el escenario, ¿no? Entonces, esto se resuelve a nivel Esa es la pregunta, ¿por qué si esto legalmente tiene ya una solución y es en un Estado, vamos a decir, moderno, de derecho serio, se tienen que respetar las vías que las partes pactan para justamente solucionar un problema? Entonces, ¿por qué insistir en este tipo de medidas de salir a la calle, gritar y se cumplió el plazo y todo lo demás? Política. Se le da activo político. Tenemos del lado política de en el mal sentido, ¿no? Porque en verdad yo diría, vamos a ser más honestos, más populista que nada. Exacto. Es la política, es la política. Una cosa son las políticas públicas y otra cosa es la política, que es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos un alcalde, digamos, hackeado legalmente, ¿no? Y tenemos alcaldes distritales que presionan al alcalde provincial o metropolitano para que se pronuncie. Entonces, es ahí donde viene el atisbo político, ¿no? Entonces, ¿por qué la presión? Política, lo vuelvo a reiterar, eso es política. Ahora, sin embargo, también se está tratando de ver de qué manera se resuelve el caso donde está implicada la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, porque se cree que ahí van a haber luces que puedan dar justamente peso al reclamo de estos alcaldes. ¿Qué relación existe con este caso específicamente? Uno de los puntos que se está planteando como parte de la estrategia de fondo para poderla, digamos, hacer válida a nivel de los tribunales arbitrales internacionales es que obviamente si ya la señora Villarán ha anunciado o ha afirmado de que esto vendría de un tema ilícito, ¿no? Que eso se consolide
para que obviamente pueda ser planteado en ese arbitral y que de una vez el arbitraje determine que al haber venido esto un tema ilícito, emitió un pronunciamiento, qué sé yo, disponiendo la anulación del arbitraje. Pero aún así, si ese fuese el escenario, estamos hablando de un arbitraje que puede tomar más o menos más de un año. Más de un año. Un año, año y medio. Y eso implica que hay que seguir pagando los peajes. Efectivamente, así es. Entonces, hay que evidenciar y definir esa figura, porque no es un tema inmediato, no es un tema que esto se vaya a solucionar la próxima semana, en 15 días, en un mes. Es un tema lato. Va a tomar más o menos más de un año aproximadamente, según los especialistas, ¿no?, que han evidenciado esa posición. Pero entonces, a los vecinos, ¿qué hay que decirles? Porque por más plantones que hayan, por más manifestaciones, la realidad es una. ¿Qué es lo que deben esperar? Me parece que el alcalde de Lima lo que debería hacer es ya sacar un comunicado y pronunciarse, teniendo como referencia la realidad legal, teniendo como referencia la realidad arbitral, y por qué no, la realidad política también, ¿no? Su propia realidad política. Esbozar un comunicado y de una vez, digamos, bajar la temperatura, porque si no, los colectivos, los ciudadanos que consideran que su promesa obviamente debió consolidarse el 29 de julio, van a seguir presionando, pensando que esto se va a eliminar, ¿no? Eso hay que considerarlo. Claro, ahora, en el mismo contrato, estamos hablando en términos muy coloquiales de este peaje, también se establecieron los mecanismos para ajustes al precio, que es lo que de alguna manera se está cuestionando. Sí. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Porque al alcalde le parece que es mucho lo que se está pagando y ese tipo de controversia se debe resolver justamente a raíz de lo que han pactado las partes en un arbitraje, ¿o el propio contrato establece otros mecanismos? El propio arbitraje, perdón, el propio procedimiento del contrato ha establecido una subida progresiva. Esto empezó más o menos con 3 soles, estamos en 6 soles 50. Es obvio, y te lo digo yo cuando paso por el peaje de Chillón, también me choca un poco el bolsillo, ¿no? Claro. Son 6 soles 50, pero es la realidad que hay en estos momentos, ¿no es cierto? Entonces, no solamente está esa figura, sino que de todas maneras se ha evidenciado que esto viene de un hecho ilícito, ¿no?, pero que tiene que tomar su procedimiento. Tenemos un contrato de concesión que establece una subida periódica, ¿no?, que lamentablemente colisiona con la economía de la mayor parte de los ciudadanos que usamos esas vías, y tenemos también la afirmación de que este contrato vendría de un hecho ilícito. Ese tema, claro, el tema del hecho ilícito está vinculado al caso de la señora Villarán, exacto, que está en otra vía. Así es, así es. Entonces, esta serie de situaciones obviamente motivan que salgan los actores políticos, salgan los candidatos en su momento, a hacer promesas de campaña, pero considero que debe evaluarse mejor el escenario legal para no estar entrampados en estos momentos en esta situación, ¿no?, que parecería que no tiene salida, pero considero que comunicando, informando, definiendo ya la situación, esto podría obviamente seguir su curso con una debida estrategia a nivel arbitral, que es ahí donde se tiene que definir si obviamente los peruanos vamos a seguir perjudicados hasta que culmine la concesión, o esto pueda ser cortado mucho antes, ¿no? Porque tal vez es más eficiente y hasta estratégico, como usted dice, que el alcalde se concentre en la etapa arbitral y presentar argumentos que permitan justamente revisar este punto del incremento, que parece que no es lo más razonable. Eso fue lo que se pactó en ese momento, pero como bien indica, ese incremento evolutivo hoy día en el contexto económico que tenemos incluso podría ser pues muy oneroso. Pero eso se resuelve en la vía arbitral, más allá de eso se resuelve en la vía arbitral, plantones. Y en estos momentos lo que se está evaluando, determinando, es el pedido de caducidad que ha hecho la municipalidad, ¿no?, que ha motivado obviamente esta medida cautelar tipo arbitral, ¿no? Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que por donde vayamos vamos a estar en el procedimiento arbitral. Acá no se va a pronunciar el Poder Judicial, no se va a pronunciar la Corte Superior, la Corte Suprema, sino esta es una instancia meramente arbitral. Y por ahí hay que entenderlo y por ahí hay que sacar los comunicados. Y si hay que adelantar una estrategia, pues hay que adelantar la estrategia para que el ciudadano esté debidamente informado y no quede en la desinformación, ¿no? Promoviendo plantones que me parece que a estas alturas, considerando el escenario arbitral, no tendría sentido. Ahora, para explicar un poco, ¿por qué estos contratos que son de muchos años y que implican justamente precios, que en verdad es un peaje, que se va incrementando en el tiempo, las partes deciden someter las controversias a un foro como el arbitraje? ¿Eso qué implica? ¿Por qué es más técnico? ¿Por qué es más rápido? ¿Por qué se define
resolvámoslo esto en un arbitraje. Explíquenos un poco más eso. Sí, es más que nada por el tipo de inversión y por la connotación de la obra del proyecto. Estamos hablando de una concesión a muchos años, ¿no? Que de todas maneras va a obligar que el ciudadano pague un peaje. Y se sabe muy bien que este tipo de inversiones a largo plazo muchas veces suelen ser cuestionadas por reclamos sociales. Ajá. Entonces, someterlo a autoridades locales, nacionales, podría prestarse, obviamente, a que tal vez un juez peruano pueda hacer, digamos, pueda parcializarse, ¿no? Se entiende qué es eso. Entonces, cuando se hace el contrato, viene la transnacional, viene el empresario, decide mejor someterlo a una autoridad arbitral que no sea nacional. Por eso. Y vas a ver también que no solamente en proyectos de este tipo, sino en megaproyectos donde viene un privado a hacer una inversión, siempre suele derivarlo al arbitraje. Y muchas veces, en atención a la magnitud de la inversión, lo suelen derivar arbitrajes internacionales. Lo reconoce nuestra Constitución, es una instancia jurisdiccional que está amparada por ley y bueno, por eso estamos en esta situación. Claro, claro, porque eventualmente, como usted comenta, el ir a un foro arbitral le puede dar incluso más tranquilidad a los contratantes, tanto al Estado peruano, en este caso a la municipalidad, en fin, como al propio inversionista. Efectivamente. ¿Y debe ser más rápido el proceso o no necesariamente? Se supone que es más rápido. Incluso en los arbitrajes nacionales se suele acortar un poco más los plazos, pero en este caso estamos viendo que va a demorar un poco, ¿no? Lo importante de esto es que a la hora de establecer, por ejemplo, megaproyectos o proyectos de gran trascendencia social, obviamente se evalúen bien las connotaciones, se evalúen las consecuencias para no estar en situaciones como esta, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por habernos aclarado un poco la situación. Como digo, hay que respetar los fueros que se contratan porque eso también es parte de ser un Estado serio. Gracias, doctor, por esta conversación. Y con ustedes volveremos para hablar del otro tema que ha estado también en el caldero. Mañana se sabrá si finalmente le dan prisión preventiva por 36 meses a la empresaria Sada Goray y al periodista Mauricio Fernandini. Vamos a investigar un poco más este tema para entenderlo en su connotación en la ciudadanía, que es lo que justamente nos interesa. Esto es Diálogo Abierto.